así tú has subido, se mantenga con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo y reino por los santos y Dios, por los siglos de los siglos. Vamos ahora a la cena para escuchar la expresión de la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con favor, pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito por los hijos de tu nombre glorioso. Te bendigan los cielos y todas las criaturas. Tú creaste a Adán, y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos naciera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora pues, Señor, tú lo sabes. No llevado del deseo impuro, sino con recta intención, recibo a esta mujer. Ten misericordia de mí y concédenos a ambos larga vida. Y dijeron a coro: amén, amén. Palabra de Dios. Elevamos, Señor. Todos respondemos al salmo. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das su comida a su tiempo. El Señor es bueno con todos. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan sinceramente. El Señor es bueno con todos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren recibir de Dios los bienes mejores. Yo les voy a enseñar el camino más sencillo. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un tambor que resuena unos platillos y hace ruido. Ya podría aprender el don de la palabra y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejar de quemar vida. Si no tengo amor, no tengo nada de sí. El que no tiene amor es comprensivo, bondadoso y no tiene envidia. No presume, ni se ríe, no es grosero ni egoísta, no se enoja ni es rencoroso, no se alegra del mal del otro, no goza con la verdad. Todo lo disculpa, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, el amor nunca se mueve. Palabra de Dios. Hermanos, disponemos nuestros corazones para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y los colecos de Dios.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Necesita uno despedir a su mujer por qué motivo? Él le respondió: ¿no ha creído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso amará el hombre a su padre y a su madre, será mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento por breves instantes. En primer lugar, muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Emerson Lema, que el día de hoy habla sobre el santo matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Con esa frase termina el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy y que nos muestra una característica importante y además que no se puede dejar de lado en el matrimonio, que es la indisolubilidad. Es decir, el matrimonio no se puede disolver, no existe el divorcio dentro del matrimonio católico. Por lo tanto, es una decisión que se tiene que tomar con mucha madurez, con mucha madurez. El matrimonio es indisoluble, por lo tanto, es una lucha constante y diaria, día tras día. Pero padre, me preguntan a las parejas, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber lo que va a pasar en el futuro? Mire todo lo que pasa, mire la televisión, mire los programas de espectáculos, los matrimonios más sólidos, mire cómo van cayendo. Y no es que eran sólidos, simplemente no estaba verificado sobre rojo, sobre Dios. El matrimonio no es importante. El matrimonio está dispuesto a peleársela, a jugársela a todos los días. Si no está dispuesto a jugársela día con día, no se casen, diría yo. Como alguna vez me puede decir a una pareja, a una sola de matrimonio, no, mira, no están, si no están en estas convicciones, en esta comunidad. La desconfianza, el miedo. Mejor no se case, decía la novia. Para toda la vida. Ninguno de ustedes, ni Emerson, ni Lema, tienen una bola mágica para predecir el futuro. ¿Cierto? Pero, si bien es cierto que no tenemos una bola mágica, no la necesitamos en la realidad. Podemos prevenir y podemos construir un matrimonio sólido que vendrá la lluvia, la tempestad, el terremoto, fuera, que nos vamos a superar, lo aseguro. En primer lugar, un matrimonio, su hogar tiene que ser una casa de oración. Nosotros estamos nuestra casa en una parroquia, alguna vez me ha tocado decir eso y cuando voy a una casa encuentro casi una altar dentro de la casa, ¿no? No es necesario que lo conozcamos en una parroquia, pero sí, que el hogar nunca falte oración, que nunca falte oración del esposo, que nunca falte oración de la madre, del padre, de los hijos, que nunca falte esa bendición laica que dan los papás, las mamás, los hijos antes de
hogares, oración constante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice el Padre. En segundo lugar, tiene que haber un ambiente, una casa de comunicación. Hablen todos los días. Díganse, hasta hay cosas que parecen absurdas soltarse, ¿no? No, oye, estas tonterías. Pregúntense, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has amanecido? Oye, te veo demacrado, te veo demacrado, te veo preocupado. ¿Alguna preocupación? ¿Cómo te fue en el trabajo? Oye, vamos al mercado juntos, mira, cuéntense, con confianza, no por presión, cuéntense. Esas cosas pequeñitas que a veces no les prestamos importancia, comienzan a crecer como una bola de nieve y después no lo podemos reconciliar. Porque si se comienzan a ocultar las cosas chiquitas, no hay problema. Mañana no les sorprenda que ocultar cosas grandes. Con encuentro, con confianza, con amor, con libertad, acción, comunicación y sobre todo, perdón. Perdón todos los días. Pero Padre, hay cosas que no se pueden perdonar. Definitivamente hay cosas que no pueden dejar pasar por él. Definitivamente hay cosas que no se perdonarán, pero tendrán sus consecuencias y graves dentro del patrimonio, dentro de la permanencia de la estructura del patrimonio. Entonces, si comienzan a perdonar las cosas pequeñas todos los días, las cosas pequeñas van a llegar. No es seguro. Dice, pero que llegó tarde a casa, perdónense. Oye, discúlpame, perdón, continúen. De verdad. Que si no, hombre, que si fuera a la casa del papá o de la mamá todos los días, perdónense. Oye, perdónense. Y yo te perdono. Corazón. Sí, que después en mí, no sé, es el motivo de más peleas, ¿no? Perdónense. Todos los días, estoy seguro que si todos los días comenzamos a perdonarnos esas cosas pequeñas, las cosas grandes no van a llegar. Porque las cosas grandes, ¿saben por qué llegan? Las infidelidades, los hijos. ¿Saben por qué llegan? Porque no se perdonaron a tiempo las cosas chiquitas. Y comenzaron a decirse, y cuando llegó, ¿sabes qué? Tú me dejabas en visto, tú te ibas a casa todos los días, tú llegabas todos los días de trabajo y comenzamos a hacer las cosas del pasado. Pero no nos perdonamos a tiempo. Por lo tanto, perdónense con comunicación, perdón. Y no les aseguro que no habrá dificultades, las van a ver, como hubieras tenido de que era que mencionaba. Pero por algo se quedarán relevadas. Y las cosas grandes no van a llegar. No van a llegar. No esperemos a que sea muy tarde, que el matrimonio sea, como dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por último, en el matrimonio, lo más importante dentro de la relación del matrimonio es su consentimiento. El sí que van a dar tiene que ser completamente certero, seguro. Por lo tanto, ahora que vamos a pasar al matrimonio, díganlo con seguridad, díganlo fuerte, que lo escuchen los invitados, que lo escuche el padre. A veces no se les escucha nada, para no tener miedo de casarse. Que haya una certeza y que los testigos, no solamente los presenciales, los que trabajan con el gobierno, sino todos los que nos acompañan, se admiren cómo se ama, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy día, cuando en unos minutos vamos a hablar de nuestro matrimonio, dinero, seguridad, amor, recuerden cómo era, ¿cuánto tiempo tienen juntos? 7 años. Enamorados, todo. ¿No? ¿Recuerdas cómo fue cuando la conociste, cuando lo conociste? Pues
el amor, el tiempo hace que sea. No se casan, no se aman. Se casan para amarse más, cada día. Bien, vamos ahora a proceder por el tentativo de Dios y nos ponemos de pie, todos nos acompañamos. Han venido aquí hermanos para que el Señor, ante el Cristo de la Iglesia y de esta asamblea, os haga conocer el amor de Jesús. Cristo lo bendice copiosamente. Y con un nuevo sacramento ustedes, jueguen el bautismo, los enriquece y da fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia les pregunto sobre su intención. Emerson Zulema. Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, vengo libre y voluntariamente. Sí, vengo libre y voluntariamente. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente a sus hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio con sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia, dale el papo a la vida. Este es el momento. ¿Bien? A ver el consentimiento. No te preocupes, te lo soplo y te lo doy. Yo, Emerson, te recibo a ti, Zulema, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Zulema, te recibo a ti, Emerson, como esposo. Prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar mutuamente en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven para acá, hijo. Sube. Zulema, recibe este anillo en señal de amor y fidelidad hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Emerson, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bendice, Señor, estas almas que Emerson y Zulema se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tu bien.
Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Emerson, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes y signo de los bienes que vamos a compartir. Vamos a invitar a las damas o a alguien que van a colocar el brazo a esta. Venga, hagan algo. Le vas a poner aquí así. Pone. Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso. Felicitaciones a ustedes. Nos sentamos un momento. Date gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso.
así que la alianza social con un suave de la concordia y con disolumbre de la paz para cometer los hijos de adoración por las mismas actividades de la Semana Santa. Por la providencia y gracia, Señor, que nos concede desde la inefable, en la sencillez de la cena que siente tu iglesia, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como santos y como santos, que cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, de la hora de la comunidad, de la muerte de la resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos conceda en la unidad, a cuatro participamos del cuerpo y la sangre
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invoquemos, hermanos, a nuestros esposos, la bendición de Dios, para que merezca con su auxilio a quienes han renacido con unión. Padre Santo, que nos manda la mujer del Padre, y pusiste en la propia familia de esta bendición. Saludamos por él a nuestra Suprema, para que con el fuego de su amor alegremos nuestra iglesia, nuestra alegría y nuestra bendición. En la tristeza de gozo, en el trabajo encuentran el gozo de nuestro Dios, y en las necesidades siempre acercando el consuelo, que participen en la oración de la iglesia y del testimonio de Cristo somos, que vivan los años en paz y prosperidad, y con todos los amigos que ahora nos rodean, y en el día de la felicidad del reino, por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dices amor por la paz de Dios y Padre, toma en cuenta nuestros pecados, la fe de la iglesia, y por su palabra, de la paz y la unidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz y la unidad de ustedes. Ustedes seres que nos den la paz. Las personas que van a tomar pueden acercarse a nosotros, como asiento y acompañado.
Oremos. Por medio de este ejercicio, Señor, guarda tu providencia y haz vivir en un amor a quienes han vivido el santo matrimonio que nos ha dado un mismo Padre y Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea su fortaleza, pueden ir en paz. Vamos a invitar a los amigos especiales para que nos acompañen en la firma de la familia. Ya me lo dejan nomás, porque ya estoy terminando con la seguridad. No os preocupes, eso. Por favor. Hermosa. Fírmala. Padrino. Mira la cámara. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, la sesión 14 minutos. Gracias.
Thank you.